Buenos días, señores alumnos. Continuamos con nuestra clase. Examen físico regional. Hemos terminado el examen físico general. Ahora vamos a entrar por regiones, u otros también lo llaman examen físico segmentario, ¿no? ¿Listo? Entonces, escucha. Doctor, buen día. Sí se escucha, doctor. Continuamos, ya. Listo. Entonces, en el examen físico regional, después de que hemos terminado con la exploración física general, que hemos revisado utilizando la inspección y palpación, o sea, anteriormente, ahora vamos a iniciar la exploración física regional utilizando para ello métodos propedéuticos como inspección, palpación, percusión, auscultación, de una manera ordenada, metódica y completa. Y después de esto hablaremos entonces examen de la cabeza. La cabeza está compuesto cráneo y cara, ¿no es cierto? Entonces, este examen de la cabeza se encuentra por borde superior del maxilar inferior, borde inferior del conducto auditivo externo y la línea curva occipital superior y la protuberancia occipital externa. En la inspección debemos empezar por la valoración de la posición de la cabeza, que se encuentra inclinado lateralmente, ¿no? Lateralmente en casos de amigdalitis, abscesos amigdalianos, traumatismos tortícolis, tétanos, meningitis, ¿no? Cuando existe alteración de la columna, la cabeza se inclina hacia adelante. La inspección dinámica permite visualizar movimientos de la cabeza, como en la enfermedad de Parkinson, en caso de Corea, tics. Finalmente, en la insuficiencia aórtica, que se presenta un movimiento hacia adelante en cada latido cardíaco, que es el signo de Muset. Hemos hablado de esto para facilitar el estudio. Para facilitar el estudio de la cabeza, entonces lo dividimos en dos partes, cráneo y cara. Entonces hablaremos de lo que es el cráneo, la inspección, ¿no? Del cráneo. Debemos precisar la forma y tamaño. Normalmente mide 19 centímetros en sentido antero-posterior, normalmente, ¿no? Del anterior al posterior, 19 centímetros. Y 16 centímetros en sentido transversal, ¿no? O horizontal. En las mujeres, la circunferencia del cráneo es aproximadamente 54 centímetros. Y en los hombres es 56 centímetros. Se guarda la relación, se guardan las dimensiones señaladas, se dice que el cráneo es normocéfalo, normal. En los niños se presenta un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, llamado hidrocefalia. Es microcéfalo, bueno, ese es el macrocéfalo en los niños, ¿no? Y es microcéfalo cuando mide menos de 51 centímetros y se observa en casos de degeneración mental. La forma ovoide, como huevo, como quien dice ovoide, del cráneo normal puede tener deformaciones simétricas y asimétricas. Luego, aquí hay diferentes tipos de cráneo. Podemos ver como dolicéfalo. El dolicéfalo, el cierre prematuro de la sutura sagital da lugar a la restricción del crecimiento lateral de la cabeza con una apariencia anormalmente larga. Suele asociarse y con retraso mental. Se presenta en la raza negra ese tipo de cráneos, ovoide, como huevo la opción. Mientras el braquicéfalo, con predominio de diámetro transversal, es una cabeza achatada la cuestión, ¿no? Y el mesocéfalo, con un equilibrio de diámetro, cabeza redondeada, común en la raza blanca. El turrecefalia, o cráneo en torre, ¿no? Torre, cabeza alargada hacia arriba, recordamos como una torre, ¿no? Y luego hablaríamos del tamaño. El tamaño normocéfalo es normal, macrocefalia es, digamos, más grande, donde puede haber hidrocefalia, raquitismo, acromegálicos. Y niños, en relación con la hidrocefalia, hay líquido, más se da cuenta, ¿no? Microcefalia, anomalía congénita, consiste
en cráneo pequeño. Hechos que tienen cráneo pequeño, muchos autores dicen podrían tener estos niños retardo mental. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la palpación, hemos hablado de la inspección, para la palpación. Se debe explorar el estado de la superficie, pelo escaso o abundante puede ser, seco, quebradizo, su implantación normal o se desprende fácilmente, su coloración de este pelo puede ser roja o en casos de distribución, pues no, también puede ser color negro, café o diversos colores artificiales. La existencia de calvicie prematura o bien la alopecia, la caída de los cabellos, ¿no? Alopecia areata o pelada, áreas circulares, la caída del pelo. Es necesario observar estado del cuero cabelludo, ¿no? Entonces uno observa el estado del cuero cabelludo que puede exhibir otras anormalidades como seborrea, ¿no? La grasa seborrea, caspa, pediculosis, capites, lipomas subcutáneos, adherencias de la piel, cicatriz, etc. ¿No? Entonces aquí hablaremos de la seborrea o producción excesiva o exagerada de sebo cutáneo. Ocurre sobre todo en la parte superior de la cabeza, del cuero cabelludo, y se extiende a la región occipital y temporal. Y luego, caspa, ¿no es cierto? Es vulgarmente que se habla, ¿no? Es la descamación de la epidermis, furfurácea de la piel de la cabeza. Pediculosis capitis, en el que se ven parásitos, liendres, lesiones del rascado, epiodermites. El prurito denuncia su existencia. Estos parásitos es propio de los niños de edad escolar y de las personas con falta de higiene. Ustedes han llevado esos de los pediculosis capitis en parasitología, ¿no es cierto? Luego existen también lipomas, ¿no? Tumulaciones grasosas, ¿no? Subcutáneas, únicas o múltiples de evolución variable, blandos o fluctuantes, formando por tejido adiposo, que está formado por tejido adiposo. El estudio de la consistencia normalmente es dura, en niños es blando, en las fontanelas anterior generalmente se cierra a los 10 a 20 meses. La parte posterior que generalmente se cierra a los 2 meses. Las fontanelas pueden estar hundidas en casos de deshidratación y abombadas en casos de hidrocefalia. Hay que explorar la sensibilidad, o sea, del dolor, estado de los vasos superficiales también. También algunos dicen que se puede auscultar, a pesar de que hablamos aquí de inspección palpación. Dicen, sí, se puede auscultar. Auscultación del cráneo rara vez podría dar datos en la existencia de fístula arteriovenosas. Cuando hay fístulas arteriovenosas, entonces podemos auscultar. O a nivel de la carótida, seno cavernoso, en caso de fracturas o cuando existe el drilo fémito en los lobos oculares, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ahora pasaríamos a hablar lo que es la cara. Hemos hablado de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, en la cabeza, en la cara es la inspección, observamos, ¿no? En primer lugar, se debe tener una idea de la forma y tamaño de la cara, ¿cierto? Está aumentada la cara en casos de que aquellas personas que tienen acromegalia, mixedema, facies leonina o en pacientes calvos también, ¿no? Pero van a estar disminuidas en pacientes con enfermedades conjuntivas. Esta es la desnutrición o la caquetis conjuntivas, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, como decir, neoplasias crónicas o TBC, ¿no es cierto? Enfermedades conjuntivas, entonces ellos tienen la cara es más disminuida. La piel de la cara es, ojo, la piel de la cara es flexible, móvil y delgada. En los párpados, ¿no? Más que todo, o en todo el rostro de la cara, suave, en todo el rostro de la cara es suave, sedosa en las mujeres, ¿no? Más fina, ¿no es cierto? Mientras en el hombre es la cara, la piel es áspera, causa de la distribución pilosa existente
en la barba, bigote, patillas, ¿no? Con tendencias a la seborrea. La piel lisa en las personas jóvenes comienza a esbozar arrugas en pliegues seniles, ya cuando la persona aumenta de edad, ¿no es cierto? Aunque puede aparecer antes o después debido a la desaparición de la grasa cutánea. Es más temprano en las personas delgadas que en las obesas. Es frecuente observar en la cara cloasmas, o sea, manchas de las embarazadas, vitiligo, sus colores blancos, cicatrices, nevos, acné, pecas, efélides, eritema en alas de mariposa, como el lupus, ¿no es cierto? Hirsutismo, el crecimiento de la barba en las mujeres, hirsutismo facial, hipertricosis, foliculitis, nódulos, buscar edema, sobre todo, palpebral, carcinomas, verrugas, telangiectasias. La cara debe ser analizado su simetría. Siempre obsérvalo, es simétrico o es asimétrico, su simetría. Expresión fisonómica o mímica facial. Cuando hay pérdida de la simetría, se instala en caso de tumefacción o depresiones unilaterales, en caso de absceso dentario, hemos dicho, parotiditis, tumores, o cuando hay parálisis facial o secuelas de accidente cerebrovascular. Han tenido accidente cerebrovascular, pero ahora les ha quedado secuelas con la cara asimetría, ¿no es cierto? En caso de cardiopatía embólicas, la cuestión. Como estenosis mitral hay fibrilación, entonces esos son cardiopatías embólicas. Parálisis facial periférica es siempre homolateral a la lesión, compromete los músculos de toda la hemicrania, aplanamiento de las arrugas frontales, descenso de la ceja, no puede cerrar los párpados, epífora, o sea, como lagrimeo, borramiento de los surcos nasogenianos, desviación de la comisura labial hacia el lado opuesto. Un aspecto en todo semejante es común, aquí en nuestra zona es común, sujetos que viven en las regiones altas, frías de nuestro país, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ellos tienen una facies o la piel hiperpigmentada, ¿no es cierto?, aquí en nuestra zona, sin que adolezcan de enfermedades mitral, ni falla cardíaca y otras causas. En estos casos, el trastorno probablemente se debe a la acción del frío y a la coleglubulia propia de la altura, ¿no?, que de alguna manera terminan sobrecargando el corazón derecho o cuerpo pulmonar crónico a la larga con manifestaciones de descompensación cardíaca llamado mal de altura. O sea, aquí los que vivimos terminamos, como la mayoría son poliglúlicos, entonces en cor pulmonar crónico. Entonces ya habrá edema, ingurgitación yugular, todo, ¿no? Entonces terminan a eso, me refiero. Entonces los que vivimos en esta zona, a nuestra gente. En la región de la cara podemos estudiar las siguientes partes. Examen de la frente, región frontal, ¿no? La frente presenta arrugas que demuestran atención, concentración refleja de la edad. ¿No es cierto? Al mirar la frente podemos decir aproximadamente que nos refleja la edad. También cuando hay parálisis, en caso de parálisis facial, se borran las arrugas de la frente, ¿no? Arrugas de la frente, ¿no es cierto? Y después examen de las cejas, Y el examen de las cejas son variables, es variable de un individuo a otro, puede sufrir caídas de las cejas, como ocurre en mixedema, lepra, desnutrición avanzada, sífilis, esclerodermia. Entonces ellos casi ya no tienen las cejas, tienen caídas, ¿no? Y luego, después de esto, entraremos a hablar sobre lo que es examen de los ojos, ¿no es cierto? En el examen de los ojos, los principales síntomas de las afecciones oculares son los siguientes. Tenemos sensación de cuerpo extraño, la cuestión que sienten, ¿no?, a nivel de los ojos. Es una sensación desagradable, casi siempre acompañado de dolor, cuyas causas son presencia de cuerpo extraño en la córnea, en conjuntiva vulvar o conjuntiva palpebral, ¿cierto? Y luego hablaríamos quemazón o ardencia, la cuestión que siente el paciente en su ojo, ¿no? Es una sensación de disconfort que lleva al paciente a lavarse los ojos repetidas veces para aliviar la incomodidad.
Las causas de quemazón o ardencia son errores de refracción no corregido, conjuntivitis, queratitis, sueño insuficiente, exponer al polvo, productos químicos y también el síndrome de Sjögren. Ahí tienen esa palabra, Sjögren. Entonces, cuando es Sjögren, entonces no hay lágrimas, se queda del ojo, ¿ya? Y luego hablaríamos dolor ocular o cefalea, porque duele el ojo. Cuando el dolor se origina en párpado o estructuras próximas, ella es de tipo superficial y el paciente es capaz de señalar con el dedo el local exacto. Puede ser causada por la inflamación de los párpados. Cuando hay inflamación de los párpados se llama dacroadenitis. Celulitis también puede haber, orbitaria, absceso, periostitis, conjuntivitis aguda, escleritis, cuerpo extraño, corneano, oveitis anterior o también hasta sinusitis. En glaucoma, esta palabra glaucoma se habla casi diariamente. El paciente refiere dolor ocular, no exactamente localizada, pudiendo irradiarse en la región frontal. Inclusive algunos nos confunden con una cefalea. Tengo presión alta, la presión más el glaucoma, entonces puede la región frontal. La cefalea de origen ocular generalmente se presenta en la región frontal. Se manifiesta al finalizar el día, principalmente después de algún trabajo realizado con la visión muy cerca, ¿no? Y luego hablaremos lagrimio epífora. Lagrimio epífora es la misma cosa, ¿no? Lagrimio o epífora traduce exceso de secreción de lágrimas o disturbio del mecanismo de drenaje. Las causas inflamatorias de la conjuntiva o córnea, obstrucción vía lagrimal, excretora, aumento de secreción por emociones, hipertiroidismo, presencia de cuerpo extraño en la córnea. Sensación de ojo seco, es el Sjögren, como Sjögren. Ojo seco. Paciente refiere como si el ojo no tuviera lágrimas. Ocurre en síndrome de Sjögren, en conjuntivitis crónica, cuando hay dificultad del cierre palpebral correctamente, como en caso de parálisis facial. En parálisis facial no cierra el ojo, entonces duermen con eso, entonces se seca el ojo, entonces a eso me refiero cuando hay dificultad para el parálisis facial, el cierre del párpado. Luego veremos las alucinaciones visuales. Es importante esclarecer sensación visual a la percepción de luz o colores. En mayoría de las veces se debe a las afecciones orgánicas, generalmente enfermedad del lóbulo occipital. Algunas veces son causadas por intoxicación exógena, ¿no? Entonces aquellos que están intoxicados con exógenos tienen alucinaciones, piensan que están viendo un animal, ¿verdad? ¿No? O aquellos que utilizan el opio como la morfina, sus derivados, o cocaína, o algunos con efectos bebidas alcohólicas también pueden tener alucinaciones visuales. Ojo rojo. ¿Quiénes tienen ojo rojo? Ve. Es un síntoma muy común. Puede resultar por traumatismos, ¿no? Traumatismos por infección, alergia, aumento de presión intraocular. ¿En qué caso aumenta la presión intraocular? En la tos intensa. Ojo rojo. Pequeños vasos pueden romperse con ojo rojo. Vómitos acompañados con esfuerzo también puede el ojo rojo la acción. Puede provocar hemorragia conjuntival. Ahí también dentro de eso podría estar pacientes con hipertensión arterial, ¿no es cierto? Pero aquí cualquier persona dice, ojo rojo aparece, no, estoy con presión alta, inmediatamente quieren hacerse tomar la presión. Pero algunas veces puede estar, o puede ser tos intensa, por vómitos, por esfuerzo, etcétera, ¿no? O también hasta, digamos, hacen esfuerzo para hacer sus necesidades como, digamos, aquellos que están con estreñimiento al jugar, ¿no? Y luego hablaríamos de la diplopía. El paciente refiere visión doble, dos cosas está viendo, un objeto como si fuera dos. La diplopía puede ser monocular. Las causas son el cristalino subluxado, catarata nuclear, desprendimiento de la retina. Las causas de la diplopía biocular es por parálisis de uno o más músculos extraoculares. Luego la hacemos fotofobia. Esta es fotofobia frecuente, que no quieren ver la luz, ¿no? Fotofobia. La fotofobia o hipersensibilidad a la luz es comúnmente debido a la inflamación corneana, iritis y albinismo ocular. Algunas drogas pueden producir aumento de la sensibilidad a la luz, como ejemplo la cloroquina.
¿no? Que se utilizan para el tratamiento de la malaria. Creo que ahora últimamente estaban utilizando para coronavirus, ¿no es cierto?, la cloroquina. Y la acetazolamida que utilizamos es un diurético, ¿no es cierto?, que utilizan para glaucoma, para mal de altura, como prevención, ¿no?, etcétera. Luego, el nistagmos. Nistagmo. Nistagmos son movimientos repetitivos rítmicos de los ojos. Ojo, movimientos repetitivos rítmicos de los ojos. El nistagmo puede ser caracterizado por la frecuencia rápida o lento, por la amplitud amplio o estrecho, o por la dirección horizontal, vertical, rotatorio, o por tipo de movimientos, pueden ser pendular. En nistagmo pendular, el movimiento del ojo en cada dirección es igual. El nistagmo es provocado por impulsos motores irregulares para los músculos extraoculares. Puede ser causado por disturbios oculares, estrabismo, catarata, corioretinitis, disfunciones cerebrales. Luego veremos el escotoma. El escotoma es una área de ceguera parcial o total dentro del campo visual normal o relativamente normal. Los escotomas pueden ser uni o bilaterales y deben ser investigados en cuanto a la posición, forma, tamaño, intensidad, uniformidad, inicio y evolución. Secreción. Secreción, presencia de secreción, ya no es lágrima, ¿no? Secreción puede ser, digamos, por otra causa. Secreción, presencia de secreción, no confundir con lagrimeo, pues tiene aspecto purulento, o sea, como pus, entonces hay una infección. La secreción indica un proceso inflamatorio de las estructuras externas del ojo. Puede ser por blefaritis, con B labial, blefaritis o por las conjuntivitis, entonces puede la opción. Luego veremos sobre su técnica de exploración. Y esa técnica de exploración, primeramente siempre por la inspección, ¿no? Su exploración aporta datos e incluso han considerado al ojo espejo del alma. En ellos puede descubrirse el estado de ánimo, ya que son capaces de expresar, ¿no?, nerviosismo, ansiedad, cólera, tristeza, alegría o angustia, la mirada violenta, iracunda, se presenta en enfermos maniáticos, la mirada apática en caso de depresión, ¿no es cierto? Al mirar, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás triste? La cosa, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la cosa todo lo mira, ¿no? A la inspección. La mirada interesante, brillosa, en hipertiroidismo. La mirada la mirada inexpresiva en pacientes con hipotiroidismo. Y la mirada viva o despierta en pacientes con psiconeurosis. De modo general se habla de exotalmos, ojos saltones hacia adelante, ¿no? Exotalmos, en donde los globos oculares se encuentran prominentes en la órbita, como en caso de enfermedades graves, base doble, ¿ya? Entonces, están asociados con hipertiroidismo, en donde el problema es bilateral, en los dos ojos están. Cuando existe exotalmos unilateral solamente en un ojo, se considera la existencia de fístulas arteriovenosas o trombosis del seno cavernoso, puede ser hematoma retrovulvar. Cuando el globo ocular se encuentra hundido más bien, tenemos, ¿no? Cuando es hundido tenemos que decir cavernoso, enoptalmos. Los enoptalmos, no, los dos ojos están hundidos probablemente por la deshidratación, y si es un solo lado, entonces se llama enoptalmo unilateral, como en caso de síndrome Claude-Bernard Horner, ¿no? Ahorita por aquí vamos a hablar de qué es la triada de síndrome Claude-Bernard Horner. La palpación, ¿no? Aquí ahora entramos a la palpación del globo ocular, nos permite estudiar su tensión, o sea, su tensión, ¿no? Lo hago cerrar y lo comprimo. Entonces, ¿cómo está su tensión? Se encuentra aumentado en caso de glaucoma. Si no tengo para medir esto, por lo menos ya con el propuesto de los dedos, estoy diciendo, sintiendo, hay presión aumentada en padecer glaucoma. Por supuesto, tiene que haber la clínica del olor en el ojo, todas las cosas, no está viendo el paciente, ¿no? Y disminuidos en caso de deshidratación. Y luego pasaríamos a hablar de los párpados, ¿ya? Párpado superior, párpado inferior, ¿no es cierto? Al examinar primero tenemos que examinar en párpados ya cerrados.
luego abiertos, ¿no? Se puede observar edema palpebral. Es común observar ese edema palpebral en casos de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, edema de tipo alérgico, picadura de mosquitos, edema de King que hemos hablado, mixedema, ¿no es cierto? O sea, pacientes hipotiroideos, tumefacción edematosa del ángulo externo del ojo, llamado signo de Romaña, por la picadura de teratoma en las zonas endémicas de Chagas, ¿no es cierto? También puede haber equimosis, ¿no? Equimosis, ojo azulado. También puede haber santelasma, placas amarillentas de alto relieve, placas amarillentas de alto relieve por hipercolesterolemia. Algunos ya tienen, podemos observar esas placas. En su borde libre de los párpados se encuentran pestañas que pueden evertirse hacia adentro, ¿no? Evertirse, se llama ectropium, o puede invertirse entropium, el cual convierte en un factor de irritación constante del globo ocular por las pestañas. Es común la coloración violácea de los párpados, sobre todo los inferiores, ¿no? Párpados inferiores, que normalmente se llama ojeras. Se presenta en caso de fatiga o insomnio, aquellos que no han dormido de la noche, ¿no es cierto? No han dormido las horas cabales. La infección de la glándula sebácea, ojo, glándula sebácea en el borde libre de los párpados, produce chalacio. Chalacio. La alteración del folículo piloso de las pestañas produce orzuelo, ¿no? Orzuelo. La alteración del folículo piloso de las pestañas produce orzuelo. Y la inflamación del borde libre de los párpados se llama blefaritis. Y la implantación anormal de las pestañas, disquistiasis. En los párpados de los enfermos se tiene trastornos de los lípidos. Es frecuente encontrar santomas, la grasa. Un dato muy valioso de la ptosis palpebral, o sea, caída del párpado, ptosis palpebral, que se presenta en caso de parálisis del tercer par o motor ocular común, casi como en caso de miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad, pues ellos totalmente la cuestión lo tienen caído. Se le dice, abre los ojos, casi no lo pueden abrir, sobre todo tienen caída del párpado. Puede ser bilateral o algunas veces unilateral, que no puede cerrar los párpados por parálisis auricular. Lo contrario, la contracción enérgica de los párpados es blefaroespasmo. Luego hablaríamos de las glándulas lagrimales. En glándulas lagrimales, ¿no? Hay dacriocistitis aguda por virus, o puede ser crónica por sarcoidosis, leucemias, como el síndrome de Mikulicz. Ahí tienen la leucemia Mikulicz, ¿no? Puede encontrar la gotalmia, el globo ocular rodeado por abundantes lágrimas que cuando drenan de manera involuntaria se conoce con el nombre de epífora, ¿no es cierto? Más lágrimas. La resequedad por falta de lágrimas se denomina seroftalmia. La resequedad en la boca se llama serostomía. En casos de deshidratación, el síndrome de Sjögren, cuando existe irritación del nervio cervical o del ganglio estelar, en lesiones de hipotálamo o protuberancia, se puede encontrar el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Este síndrome de Claude-Bernard-Horner está constituido por una triada: ptosis palpebral, enoftalmos y miosis. ¿Por qué existe esto? Digamos, en el pulmón o la parte, digamos, del ápice, puede haber un tumor que comprime al nervio. De esa manera, entonces, podemos encontrar este Claude-Bernard-Horner. Entonces, compromete ptosis palpebral, enoftalmos y miosis. Luego hablaríamos conjuntiva vulvar y palpebral. Normalmente son rosadas, ¿no? La conjuntiva lo bajas, miras, pues son rosadas por la presencia de red vascular levemente observado, pero algunas veces pueden tornarse pálidas en caso de anemias. Siempre cuando hay anemia miramos la palma de la mano y las conjuntivas, ¿no es cierto? Entonces está pálida, entonces está relacionado con anemias. Y otras veces pueden estar amarillas, ¿no? En caso de ictericia. Hiperémicas, como aquí en nuestro medio, y hiperémicas rojizas, ¿no es cierto? Entonces, pacientes poliurúlicos. Entonces uno dice, poliuria, para hay que pedir hueso, hemoglobina exactamente con cuánto está, ¿cierto? En casos de conjuntivitis, el dato frecuente
es su coloración rojiza. En caso de edema, hay también edema en la conjuntiva, recibe el nombre de quimosis, ¿ya? En el ángulo interno del ojo, ¿no? El ángulo interno del ojo puede formarse un repliegue pequeño de la conjuntiva que se llama pingüécula. Ahí está, pingüécula, ¿no? Algo, aquellos que tienen, digamos, dice, ojo sucio o que están expuestos al polvo, por supuesto, por mucho tiempo, ¿no? O si es de mayor tamaño, ya cuando es de mayor tamaño, recibe el nombre de pterigio. Ahí está, pterigio. Pero, perdón, es PA, PT, pterigio. PT, pterigio, ¿no? Popularmente conocido como carnosidad. En la conjuntiva se descubren alteraciones patológicas como palidez, las cianosis, hemorragias subconjuntivales que sufren los hipertensos, que presentan, aquellos también que presentan tos o realizan esfuerzo al defecar. ¿No? Entonces, también en esos casos podemos tener ojo rojo, no siempre en solamente paciente hipertenso. Luego, la esclerótica, ¿no? Normalmente, la esclerótica en el ojo lo ve en la parte blanca, normalmente es color blanquecino, que cambia a amarillo en caso de ictericia. Ahí vamos a ver patologías de las vías biliares, la cuestión, ¿no? Entonces, ahí es lo primero que observamos, la cuestión. Entonces, siempre la cuestión queremos ver, digamos, si el paciente está ictérico en el ojo, en la esclerótica, la cuestión, ¿no? La córnea es una estructura totalmente transparente en el globo ocular que puede presentar opacificación o leucoma por traumatismos, rasguños, infecciones graves que producen úlceras. Popularmente se conoce con el nombre de nube, que producen úlceras, ¿no? Que producen úlceras, ¿no? O también no confundir con el arco senil. También hay arco senil en pacientes de edad, que es un halo opaco blanquecino que se presenta en las personas de mayor edad o bien con una coloración amarillenta, ¿no? Parduzca alrededor de la córnea en casos de hipercolesterolemia. Finalmente, en la córnea debe buscarse reflejo corneal. Ojo, se toca la córnea con una gasita, ¿no? La respuesta normal es cerrar los ojos. Si no hay eso, entonces probablemente o disminución, abolición o lesiones de la rama otálmica del trigémino. Después el paciente, también el anestesiólogo utiliza bastante esto, si su anestesia ya está profunda o no, o estados de coma grave también podemos verlo, eso, entonces, cómo está, digamos, el reflejo de la córnea, ¿no? Luego hablaríamos de la iris. Lo que más impresiona es el color, que puede ser café, negro, azul, verde. En el centro de la iris se encuentra la pupila. Eso ya depende, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen, digamos, su color del ojo, ¿no? Puede ser café, azul, verde, entonces, pero ahí está la pupila, la opción. Entonces, esta pupila tiene su importancia. Las pupilas tienen una forma normalmente redondeadas o levemente ovaladas, localización central en ambos ojos, tamaño variable de acuerdo a la claridad del ambiente. La pupila derecha e izquierda son iguales, ¿no? Entonces, miras, son llamados isocóricas, pero cuando son de diferente tamaño, uno de ellos está más pequeño y el otro más grande, llamado anisocóricas. El tamaño normal de las pupilas son de 2 a 4 milímetros de diámetro, ¿no? Puede existir miosis cuando la pupila es menor de 2 milímetros de diámetro, ojo. Por lo contrario, puede existir midriasis cuando la pupila es mayor de 7 milímetros, otros dicen incluso hasta mayor de 4 milímetros de diámetro. En casos de glaucoma, el uso de la atropina, ya sea por vía parenteral o por gotas a nivel del ojo, belladona, ¿no? O en la oscuridad, por uso de la cocaína, entonces también pueden dilatarse, más los ojos tamaño del ojo, entonces, o de la pupila, el diámetro aumentado, ¿no es cierto? Un dato muy valioso es el estudio de reflejo pupilar, los reflejos pupilares. Entre las más importantes se encuentran, primero, diremos, reflejo fotomotor. ¿En qué consiste? Contracción pupilar a la luz. Agarras tu linterna, le abres, tac, lo alumbras, tac, contrae la cosa. Entonces está perfecto. B, reflejo consensual.
contracción pupilar de un lado por estimulación luminosa del otro. Por un lado, la cuestión al ojo derecho alumbras, pero también el izquierdo reacciona a la cuestión, también está conservado. C. Reflejo de acomodación, contracción de las pupilas, ¿no? y convergencia de los globos oculares a medida que se aproxima a la nariz el foco luminoso. O puedes, digamos, mírame, le dices, le puedes mostrar el dedo, un lapicero, te acercas más o menos a 30 centímetros, entonces los dos reaccionan, entonces también está conservado reflejo de acomodación. Cristalino es una lente transparente que se encuentra en medio de la pupila. En condiciones patológicas puede opacificarse, la pupila se ve blanca, ¿no? Dato que se conoce como nombre de catarata. Estas cataratas existen en personas de edad, entonces cataratas senil, dicen, pero también es frecuente pacientes que tienen diabetes mellitus o también por el uso de los corticoides, digamos, por tiempo prolongado. Entonces las cataratas aparecen como una nube blanca, la cuestión, ¿cierto? Entonces ya dificulta la visión, más que todo cuando se ponen a los rayos solares, peor con ese lado casi no lo ven. El tratamiento es más quirúrgico, lo están haciendo las cataratas, ¿no es cierto? Entonces, esto es en cuanto al ojo, la cuestión que podemos decir. Por supuesto, ahora, aquí dirán, pues, ustedes, de que ahora, ¿cómo lo veo cuando me dicen la cuestión, la ceguera, tal cosa? ¿No? Entonces, ¿qué hacen leer las letras a distancia? Eso lo harán en oftalmología, la cuestión. Entonces, casi ahí ya no entramos más, la cuestión, esa parte, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a extendernos examen de la oreja, del oído, después también de la nariz, ya después a la boca, las mucosas, la cuestión, todo así, terminar todo eso hasta con los dientes, y ya después paso al aparato respiratorio. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿En qué casos podemos realizar una auscultación del cráneo? Ya que creo que no es un examen de rutina tradicional. No es de rutina. Hemos dicho más, podía haber, en caso de fístula arteriovenosa, entonces como especie de un soplo sistólico, puedes auscultar. No solamente eso, también a la palpación puede haber frémito o drill, que llaman entonces, ese frémito o drill, entonces en la mano hay sensación de que estarías acariciando el lomo del gato, ¿no? Entonces, pero no es de rutina tampoco, entonces, bueno, si hay sospecha algo, entonces puedes. Aquí más que todo es inspección y palpación, pero en casos especiales puedes auscultar, pero vas a verlo más que todo en el fístula arteriovenosa. Ahora, también aneurismas casi no hay tanto en eso. Aneurismas vamos a encontrar más que todo cuando tenemos en el cuello, la cuestión de las carótidas, puede haber aneurismas, dilatación de las arterias carótidas. Entonces, es otro, ahí sí tenemos que auscultarlo, que son los soplos, ¿no? Ese sería. Gracias, doctor. Bueno, entonces, mañana nos vemos jóvenes, entonces examen del oído, examen de la nariz, formas de las narices, todo, obstrucciones nasales también tienen importancia, y ya después de eso tengo que entrar los labios, ¿no es cierto? Después el mal aliento, todo eso, y después ya paso al cuello, pero el nivel del cuello también, exploración del cuello tiene mucha importancia en la cuestión, ahí están las arterias, los músculos, entonces las venas yugulares, ahí está la glándula tiroides, ¿no es cierto? Ahí están los bochos, ¿cierto? Entonces es importante también eso, incluso la rigidez de las nucas, todo eso. Entonces vamos a hablar ahí de lo que es la glándula tiroides, la opción, ¿no? Ahí sí vamos a auscultar, ahí vamos a, digamos, inspección, palpación, percusión casi no hay nada ahí, pero auscultación sí vamos a auscultar en el cuello. ¿Listo? Bueno, nos veremos jóvenes mañana, ¿listo? ¿Ya? Entonces, hasta mañana.